Nosotros somos Cusco Podcast. El día de hoy les traemos el episodio 2, este episodio 2 del especial de Corpus Christi. Y obviamente hay muchas preguntas que se hacen pues en relación a esta noble, a esta importante tradición que tiene nuestro Cusco mágico desde un punto de vista del sincretismo. Y bueno, el día de hoy estamos acá desde la Casa Garcilaso, ¿no? Y bueno, tenemos un invitado especial. El día de hoy tenemos a un gran amigo, a Cristian Voltana Polo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Gracias por la invitación. Un gusto poder hablar contigo después de tiempo. Perfecto. Sí, bueno, vamos a hablar un poco, antes tal vez de entrar a lo central de esta entrevista, queremos un poco hablar de ti, ¿no? ¿Qué se siente ser cusqueño? ¿No? Tú has estado, te hemos visto en muchos espacios, eres participante de la Hermandad del Señor de los Milagros, ¿no? Has tenido estudios en turismo, derecho tal vez en algún momento, restaurador también me comentas, ¿no? Coméntanos un poco de ti. Sí, bueno, a nivel estudiantil ahí nos hemos conocido, ¿no? En Claro. turismo, en el Centro Federado y esas En aventuras las épocas políticas. universitarias. Las épocas un poco revoltosas de las campañas estudiantiles. Pero a través del tiempo, la vocación que yo he encontrado es la de registrar y recopilar manifestaciones devocionales y tradicionales en la región. Eso ha sido lo que me ha motivado para seguir este camino. Ya son 10 años que estoy en esto. Y empezó al igual que tú ahora, ¿no? Como una anécdota y al final terminó siendo un estilo de vida para mí. Ah, perfecto. Sí, creo que hablar del Corpus Christi es también hablar de la plataforma que tú has generado en estos últimos años en el Cusco, ¿no? Nuestro amigo Cristian Voltana tiene una plataforma en la cual invita pues a recuperar las tradiciones, de eso vamos a hablar también. Y esta plataforma se llama Sincretismo, ¿no? Háblanos también Sí. un poco del trabajo que has tenido estos últimos años en Sincretismo Cusco. El sincretismo nació más que nada porque yo comprendí que la religiosidad en el Cusco tenía inevitablemente elementos andinos y elementos católicos, ¿no? Lo hispano y prehispano se unieron, seguramente después de la transición terminaron siendo casi una síntesis, y son elementos inamovibles. No podemos diferenciar lo andino de lo católico en nuestra región y en todo el sur peruano, porque los dos han creado una especie de corriente que no solo influencia en la religiosidad, sino también en el estilo de vida de cada una de las personas que se siente parte de esas tradiciones. Perfecto. Y ya un poco ya entrando al detalle, a esta entrevista que nos trae el día de hoy, ¿cuál crees tú que es realmente el origen del Corpus Christi en el Cusco? A nivel académico, o la simple tesis histórica, pues es la imposición, ¿no?, de los españoles hacia algunas festividades andinas. Se dice que había esta procesión de los malquis. En la parte sur, en toda la parte del Collao, por así decirlo, esto era un poco más conocido, por así decirlo. Al borde del templo de la Catedral de Eviri también hay unos grabados en piedra que retratan Claro. esa manifestación andino-tahuantinsuyana. Pero más que imposición, yo creo que fue una asimilación. La palabra imposición a mí a veces me suena muy incómoda, porque Muy a la fuerza. genera víctimas y genera villanos. Has tocado algo y nos gustaría tal vez que puedas ser un poco más detalloso. ¿Qué son los malquis? Las momias, ¿no? La adoración a las momias, o esa visión romántica que tenían nuestros antepasados sobre la muerte, ¿no?, que aún nosotros hemos importado, eso de personificar la esencia de la persona, o de eso que ya no vemos, aún así contenida en esa momia o en ese rezago físico. Claro. Es esa relación romántica que hemos importado nosotros y que lo vivimos hasta ahora. Perfecto. Tú con sincretismo y obviamente dándote el oficio de recopilador de las tradiciones de nuestro Cusco, de nuestro folclore, creo que te ha podido llevar por muchos espacios, por muchas localidades, muchas de ellas tal vez en comunidades, en otras localidades. ¿Cómo se vive el Corpus Christi fuera del Cusco? En el Cusco tenemos el recorrido, tenemos ya un poco más de organización, pero fuera, ¿cómo es el detalle? Claro, para entender especialmente el Corpus Christi en las localidades, comunidades, centros poblados,
tenemos que entender que el foco de todo fue justamente el Corpus Christi de acá, porque esa característica del Corpus Christi cusqueño influenció en el Corpus Christi o en sus festividades patronales en el resto de la región, porque el término corpus, por así decirlo, a pesar de que en Cusco se rige a una fecha específica, en el resto de regiones se le dice corpus, por ejemplo, el de San Juan Bautista en Coya, Claro. que tiene una fecha distinta. El Distinta. corpus de Combapata, que se dice que se va a recuperar para este año. Antiguamente había una especie de corpus en Acomayo, Claro. y se le dice corpus a las fiestas patronales que albergan varias imágenes, como la de Pisa, que es una de las más importantes que he visto también. Correcto. Y en este trabajo o en este recorrido tal vez de algunas festividades en nuestra región del Cusco, ¿nos podrías decir tal vez alguna anécdota, alguna tradición marcada que tenga? ¿Cómo se realiza el tema de las jurcas, por ejemplo, fuera de nuestra ciudad del Cusco? Por ejemplo, uno de los Corpus Christi más bonitos que he visitado es el de Pisag, porque se entiende el Corpus Christi de Pisag como una especie de hermanamiento de todas las comunidades de Pisag, porque Pisag geográficamente es mucho más grande de lo que la gente cree. Claro. Incluso yo creo que la parte más sagrada del Valle Sagrado no estaba específicamente en el Valle Sagrado, sino detrás, en una zona entre Cuyo Grande y Paruparu, que tiene varias comunidades, y se coronan con una serie de lagunas, que es Quinzacocha. Claro. Todas estas comunidades tienen que ir a Pisag, porque es un empeño de hermanamiento, es compartir con el resto de hermanos con los cuales no convives. A pesar de que un par de comunidades, o tal vez una en específico, que es Paruparu, ya no profesa la religión Claro. católica, ellos se ven obligados en llevar a su María Magdalena hasta Pisag, porque si no, se sienten apartados y no quieren serlo. Se sienten apartados, fuera de... Ese hermanamiento que incluso trasciende más allá de su propia devoción, y es ahí donde viene pues interrogante, que alguna vez se mencioné. A veces la tradición puede que sea más fuerte que la devoción, o viceversa, dependiendo. El Corpus Christi de Pisag es uno de los más interesantes que he visto, aparte que tratan a las imágenes como un sabio, como un anciano, las tratan con mucha delicadeza y las personifican. Les adjudican un rol y les adjudican una personalidad. Al igual que en el Corpus Christi de acá, que se les adjudicó roles y personalidades a las imágenes, al extremo de que influencian en el comportamiento de las hermandades, Claro. que es algo muy interesante de ver acá también. Queríamos tocar un tema contigo que es la jurca. Las jurcas. ¿Alguna vez te han jurcado? ¿Has visto más o menos cómo se puede desarrollar una buena jurca? Porque también puede ser que hay una disposición, digamos, de una jurca para una festividad y no hay un cumplimiento. ¿Cómo eso es tratado desde el punto de vista de la antigüedad y la tradición? Tal vez la falta de no cumplir la jurca, o cómo debe realizarse una buena jurca. Por lo que yo he visto hasta ahora, la jurca es una especie de cúspide de la amistad. Usualmente se jurca primero a los amigos. ¿Correcto? Y depende, por así decirlo, ¿no? Como se dice, ¿no? El cariño del mayordomo de cómo te va a jurcar. Pero más que nada, en las comunidades es a lo que se pueda dar. No es tanto como acá, ¿no? Que ya nos hemos... Más rígido, más... Es más rígido y un poco más pomposo, por así decirlo, ¿no? Se busca hasta personalidades sociales para jurcarlas, para que la festividad se enaltezca y estas puedan dar más de lo que normalmente se da. Pero en las comunidades es más de compartir. No es tanto el aini como es acá, ¿no? Sino es un hermanamiento, es que se jurcan a lo que pueden dar y a lo que usualmente es de la zona. ¿Y qué elementos utilizan para jurcar? En las comunidades he visto que en la mayoría no hay elementos específicos. En las comunidades más sencillas, que es a donde yo usualmente O sea, van con una voy, fuente de papa, tal vez una fuente de mote. van. Se generan los compromisos en las reuniones sociales. Pueden ser un cumpleaños, un matrimonio y demás. E incluso se decide al siguiente año, en ese mismo momento, qué se va a dar, quién va a dar qué cosa. Y usualmente son roles. Por ejemplo, en comunidades no se jurca las bandas porque hay músicos en la comunidad. Claro. A veces no se jurca la comida porque son las señoras las que cocinan. Claro. Y a veces no se jurca la ropa porque usualmente las imágenes van vestidas como ellos. Ya, Les correcto. ponen ponchos de la zona y no es necesario hacerlo porque el mayordomo puede ponerle un poncho de su propiedad. O sea, una jurca en una comunidad, en una localidad fuera, digamos, del Cusco, está más enfocada al detalle del hermanamiento, digamos, de la amistad, del compromiso, pero sin que este implique una falta de voluntad, tal vez de no cumplir, ¿no? Claro, es más un dame lo que sabes hacer.
haz lo que sabes hacer, haz lo que haces. Oh, qué bonito. Usualmente, Y es más en la sincero vida. tal vez, ¿no? Mucho más sincero, y yo he notado que la devoción es distinta. Las señoras dirían que es más profunda, ¿no? Más emotiva, pero es porque ven a la imagen como uno de ellos. Es como cuidar al abuelo de la familia. Tienes que cuidarlo y engreírlo. Yo noto eso en las comunidades. Y es algo que cuesta asimilarlo al inicio porque uno está acostumbrado como citadino a la pomposidad, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué no hacen más? Y es porque no sienten la necesidad de hacerlo. Y un poco centrándonos acá al corpus de nuestra ciudad del Cusco, actualmente son 15 imágenes, ¿no? Ujú. Algunas han dejado de pertenecer, han sido excluidas. ¿Qué nos puedes comentar Claro, sobre eso? más que nada es porque ha habido muchos elementos que han apagado algunas festividades. Por ejemplo, San Roque, en San Francisco está San Eloy, que originalmente estuvo en San Agustín, que era de la cofradía de los orfebres, y que ya no participa en el Corpus Christi. Correcto. Felizmente su celebración se está recuperando, es el 25 de junio. Una fecha difícil, porque el Inti Raymi ha aplastado algunas festividades como la de San Eloy o como la de mismo San Juan, ¿no? Por la En fecha. triunfo. Por la fecha y porque se le da más relevancia a algo que revitaliza nuestra identidad, por así decirlo. Hay un montón de imágenes, como te comenté hace un momento. En algún momento hubo bastantes imágenes dominicas que participaron por un aniversario de la Orden o por un evento de la Orden En el corpus. en el Corpus Christi. Y había esa tendencia. El Corpus Christi no era lineal, no tenía un protocolo establecido, sino que se daba a voluntad, como en las comunidades. En las comunidades también van más imágenes a veces y van menos. Depende de la situación en la que estén algunas comunidades o del panorama social que se esté dando en ese momento, como lo del coronavirus, ¿no? Que algunas festividades se hicieron casi en secreto y con mucha más sencillez, pero se hicieron. Y eso condicionó a que ahora, en este tiempo post pandemia, se esté tratando de consolidar eso que se hizo en la pandemia, ¿no? Eso se ve más en comunidades un poco más recónditas, donde no había tanta fiscalización. Sí, creo que el tema de la pandemia en algún momento en realidad no ha apagado las festividades, porque igualmente ha habido las celebraciones, los ritos que se han podido desarrollar seguramente en algunos espacios, en algunos templos. Eso creo que marca un poco la fe, marca un poco la pauta de lo que es tener la fe tan marcada, desde ese sincretismo tan interesante que se vive. Y coméntanos también, estábamos hablando sobre San Cristóbal. ¿Qué relación hay San Cristóbal y Yelapu Pachatuzán? Pachatuzán. Sí, es algo que escuché de algunas personas que ya tienen ciertos años, por no decir muchos años, siguiendo al patrón San Cristóbal, puesto que hay una especie de relación entre el punto geográfico y la sacralidad de un lugar desde nuestros antepasados. Las huacas no eran porque estaban en lugares rocosos, sino por el lugar y el paisaje que se apreciaba. Y San Cristóbal tiene pues el Colcampata, ya era un lugar sagrado antes de la llegada de los españoles. Da la sensación que está frente al Pachatuzán. Y el Pachatuzán es el sostén del mundo. Claro. ¿No? Y yo no sé a veces si decirle destino, Dios o qué, digámosle Dios quizá, que hizo que San Cristóbal sea un santo que tiene esa característica de sostener al mundo mediante el niño Jesús, pasando el río, Jordán si no me equivoco, y tiene esta similitud, ¿no? Y el poderoso no deja de ser poderoso porque no se impone, sino se mimetiza con el paisaje de un lugar sagrado que quizás representaba también lo mismo en la antigüedad. Porque de nuestros antepasados hay que recordar que hay muchos supuestos, pero lamentablemente no hay nada escrito, o la escritura todavía no se ha encontrado, ¿no? Porque algunos teóricos dicen que están ciertos tipos de quipus, ¿no? Si en algún momento se encontrara una forma de decodificar algo parecido a la escritura inca, creo que nos llevaríamos sorpresas como esa, porque yo no creo que sea casualidad del lugar, y tampoco creo que haya sido casualidad que San Cristóbal esté ahí. Cristóbal Payo Inca habrá sido el vehículo, pero por alguna voluntad que va más allá de nuestro entendimiento, San Cristóbal terminó estando ahí. Usaste un término súper interesante, el poderoso. El poderoso patrón San Cristóbal. ¿Realmente pesa? Por lo que dicen nuestros hermanos ¿Nunca has tenido la oportunidad? Sí, alguna vez tuve la oportunidad y sí me pesó bastante, sí me pesó, pero fue un tramo de 20 segundos. A veces dicen que es de acuerdo a los pecados que uno... Se dice eso, que espero uno que no tiene. haya sido eso, espero que no haya sido, Pero sí... es interesante, ¿no? Porque hasta la terminología es una adjudicación de una personalidad, del rol que se le da a la imagen. Claro. Como te comenté,
esta contagia a los miembros de las hermandades y las Claro. hermandades, como grupos sociales, se comportan en base a la característica de la imagen. Es algo muy, muy interesante, es esa relación romántica que hay, ¿no?, entre la imagen y sus devotos. Me gustaría que relates un poco, creo que has estado también participando en la festividad de nuestro patrón San Sebastián, el rol que cumple en la procesión o en el corpus, porque en realidad está sobre un río, ¿no? Él tiene una semejación, San Cristóbal. San Cristóbal, ¿no? San ¿Y por qué Cristóbal. se mueve así, no? Claro, esa característica del pulso que le dicen, ¿no?, de las manijas, el tancandacui, pero yo creo que es más un extraño contagio de la personalidad del santo hacia los devotos. Yo me voy más por eso, porque yo comprendo las tradiciones, no desde un lado meramente objetivo, Claro. porque la devoción es lo que hace que las tradiciones perduren. Si no hay devoción, las tradiciones no perduran, se pierden. Claro. Y es una prueba, es muchas tradiciones que se han perdido en la pandemia, porque no tenían una característica devocional grande. Yo creo que hay algo más. Por ejemplo, el paso militar de San Sebastián o el doctor San Jerónimo, que es muy formal y puntual, ¿no? Es algo que contagia a ellos. Hasta en la forma de cargar existe esa extraña relación entre que el santo o la imagen de verdad camina Claro. junto con ellos o mediante sus pies. Y eso es difícil de explicarlo, incluso en otras manifestaciones, como el Señor de los Temblores, que impone tanta autoridad a su paso, o el Señor de los Milagros, que tiene un paso más tranquilo porque peregrina bastante, ¿no? Claro. Y si empiezo, no termino. Para eso estamos. ¿Y qué mito, qué leyenda en esta expertise que tú tienes y en este recorrido como investigador de nuestro folclore cusqueño te ha marcado o podrías comentarnos? Yo creo que lo que más me marca es el momento en el que están en la catedral y esa asamblea que se da con el Señor de los Temblores, que es una especie de junta de autoridades, por así decirlo, tiene ¿Un matiz? un toque distinto, porque a nivel de sensaciones, lo que se siente en la catedral cuando están los patrones junto al Señor de los Temblores para hacer esta especie de asamblea es distinto, porque es cierto, la catedral es un lugar sagrado y demás, Claro. pero lo que pasa ahí debe ser algo que no podamos comprender, porque hay ciertos elementos que parece que influencian ¿Cómo cuáles, en por el ejemplo? desarrollo del año, ¿no? Por ejemplo, ese extraño comportamiento del clima, de entrada, corpus y octava, cuando tú analizas las tres procesiones, parece que fueran en tres momentos distintos del año, porque la entrada tiene un ambiente de fiesta, ¿no?, de hermanamiento y demás, que sea desde Santa Clara, pero usualmente la sensación en el Corpus Christi es más... El día central. El día central es más de las autoridades, más de la nobleza. Y la octava, que es un caos entrañable. Y a esto parece que se le sumara el clima. Es algo que yo he visto a través de los años. El clima en estas tres procesiones parece que se comportará distinto. El cielo se ve distinto, la gente se comporta de forma distinta, hasta el tiempo parece ir diferente. Son tres tiempos. Porque si uno recuerda, en el Corpus Christi el día parece largo y en la octava parece que el día se fuera muy rápido. Y no porque salgan más tarde o más temprano, sino porque es una sensación extraña que se da. El tipo de organización es distinta, ¿no? Aparte que es muy distinta, porque no hay el cordón y ese tipo de cosas que hay en el Corpus Christi. Como decía, no recuerdo, Guerrero, creo, en uno de sus reportajes, el Corpus Christi es el momento de las autoridades y la fiesta popular es la octava y la entrada, ¿no? Y no hablar de la subida del Corpus Christi, ¿no?, que es lo más maravilloso de toda la fiesta, creo. Sin desviarnos en un punto importante, si tendrías que comentarle a alguien que no conoce, ¿cómo lo contarías como anécdota en tu vivencia la reunión de santos? ¿Qué es la reunión de santos? ¿En qué momento se da? La ¿Qué reunión se de los trata santos, en esa reunión de santos? yo lo veo desde dos puntos en todo lo que he vivido, ¿no? La reunión de los santos que es acá y la reunión de los santos que es en algunas comunidades o lugares a los que he ido. Correcto. En el Cusco es una especie de asamblea de autoridades. Yo lo veo así. Es una asamblea de autoridades que deciden el destino del Cusco. Yo lo asumo así porque es algo que se ha hecho durante el tiempo, ¿no? Se ha visto así, con nuestro gran jefe, que es el Señor de los Temblores. A diferencia de las festividades en las comunidades, que no es una reunión de santos en sí, es una especie de almuerzo comunitario, el de ellos. Es mucho más sencillo. Ellos creen que los santos están conversando, incluso hasta alguna vez escuché en Coya, si no me imagino, que los santos se ponen a jugar.
que hay bulla de noche, se escuchan risas, conversaciones, a diferencia de la versión cusqueña, que es una versión más formal, más protocolar, más parece una reunión de ministros. En cambio, las comunidades es una reunión comunitaria. Más comunitaria. Esas dos diferencias me hacen, pues, si yo tendría que decirle a alguien cómo veo la reunión de los santos o de las imágenes, es como un gran consejo que decide el futuro del Cusco. Y no porque lo veamos así o lo querramos ver así. Es porque yo pienso que en cierto punto llega a ser así. Claro. Qué interesante lo que nos puedes estar aportando el día de hoy, estimado Cristian. Cuéntanos un poco de la imagen de la Virgen Inmaculada de Coya. Uh-huh. Claro, ¿Qué pauta marca en este corpus o este sincretismo? bueno, el Corpus Christi de Coya es un Corpus Christi distrital y comunal. Quilhuay es una de las comunidades de Coya y es una de las imágenes más importantes incluso que va al templo de San Juan Bautista, ahí en Coya. Una anécdota que a mí me marcó bastante es que luego de la octava la Virgen empezó a irse para abajo porque tenía que cruzar el río, por así decirlo, Claro. para subir a su comunidad. Y en una casa muy sencilla, muy humilde, pusieron a la Virgen. Sirvieron el almuerzo y la Virgen fue colocada para almorzar con ellos. E incluso le pusieron un sombrero cuando bajó del anda para que no le dé el sol. O sea, no solo le adjudican un rol, sino la ven como una, por así decirlo, ¿no? Una abuelita a la que tienen que cuidar. Claro. Y dentro de lo que podemos estar viendo en el Corpus Christi, hay un tema muy importante, el chiriucho. ¿Cómo se entrelaza el chiriucho? Es un plato de antaño. Claro. ¿Qué elementos, de qué partes de nuestra región vienen cada elemento? El chiriucho es un... La forma de cocinar tal vez ha cambiado. El chiriucho es algo así como, se podría mencionar que es sincretismo gastronómico, ¿no? Claro. Por así decirlo. Porque se supone que usualmente en las actividades más grandes, en las festividades patronales más grandes, había ferias, como en la Semana Santa, antiguamente en Pampacucho, en Pampamarca sigue habiendo, ¿no? Claro. Y al haber estas ferias, venían de diferentes sitios, visitantes y comerciantes, ¿no? La gastronomía siempre ha sido parte inamovible de nuestra identidad. Y como venían de todo el Perú, y Cusco siempre fue un punto neurálgico, más aún el chiriucho, que es un plato que viene más antes de la transición republicana todavía, al ser una gran feria, venían de la costa del sur, traían el charqui del sur, la costa con el tayerba, no recuerdo, el yuyo, si no me equivoco. Yuyo, el yuyo, el cochayuyo, el cuy, que es algo de acá, ¿no? Y la torreja, que sí me imagino que es algo más posterior. Más posterior, que no ha estado antes. ¿Y tú, Cristian, comes tu buen chiriucho? Sí. ¿Te gusta el plato como buen cusqueño? Sí, me encanta, pero lamentablemente nunca logro terminarlo. Según nos dicen que por ahí el secreto es también comerlo tal vez de manera lenta, ¿no? No tal vez comerlo en un solo tiempo. Pero, ¿crees que el chiriucho cusqueño que se sirve igual es igual al de las comunidades de fuera del Cusco? En la mayoría de comunidades no hay chiriucho. No hay chiriucho. No hay. Este es un plato netamente de nuestra ciudad. El chiriucho es un plato muy caro. Es caro. Usualmente no hay. Hay meriendas. Meriendas. Hay meriendas. O en Coya ¿Qué son las meriendas? Las meriendas son prácticamente juntar varios ingredientes en uno solo, como la paucartambina, ¿no? Claro. En Coya yo probé una merienda distinta, incluso hay un plato, una especie de sopa que le ponen una cosa roja encima que se llama el mijuy, si no me equivoco. O sea, cada lugar tiene su particularidad. Su particularidad hasta gastronómica, ¿no? Porque el chiriucho es tan complejo que parece que tendría la patente de ser cusqueño y nada más, porque es complejo y es relativamente caro, ¿no? Claro. ¿Y alguna anécdota más de algún santo o virgen que participe de nuestro corpus? Nuestro Corpus Christi. Bueno, yo que soy más de las comunidades, yo recuerdo mucho en el Corpus Christi andino, le dicen, el de Pisag, el trato que tenían con el San Bartolomé de Amaru. Amaru es una comunidad muy interesante. Yo tuve la suerte de conocer a Amaru y esa zona por Jesús Cana. Jesús Cana fue un hombre que no era considerado Alto Misayos ni Pampa Misayos, pero era un hombre que estaba tocado por alguna voluntad extraña que le hacía ver cosas que usualmente no se ven. Él ya murió hace buenos años. Yo conocí su comunidad después de que él haya muerto, pero yo sabía de Jesús porque él visitaba mi casa cuando yo era niño.
incluso paraba en el Ucucus, cuando el Ucucus existía. Y el trato que tenían con San Bartolomé era muy de, ¿cómo así decirlo? Era su misti. Era un santo alto, de cabello largo y lacio, que parecía como esos antiguos jefes de comunidades, que eran usualmente los más altos y los más sabios. Me recordó mucho a Jesús, porque Jesús Claro. también era alto. Y el trato que le tenían de las mujeres al acercarse, y primero ellas desatarlo, y luego los hombres subirlo a sus espaldas y empezar el camino. Qué bonito. En un momento sí lo suben en una camioneta, ¿no? Porque ya el mundo ha cambiado, pero ese empeño de no solo cuidarlo, sino de sentir que tienen el honor de estar cerca de él, a pesar de que conviven sistemáticamente con él, es algo que me marcó mucho, porque el otro contraste fue ver a la Virgen Magdalena de Paru Paru, que era una imagen que estaba evidentemente abandonada. Porque Claro. Paru Paru, como te mencioné, ya no profesa el catolicismo o es las costumbres católicas. Se han perdido las Y costumbres. esa diferencia entre los dos me hizo querer más registrar, porque yo le tengo un terror profundo a que alguna corriente, ya sea ideológica, teóloga, sectaria o lo que sea, empiece a sepultar las tradiciones. Ese momento a mí me marcó bastante. Incluso yo publiqué una especie de video de protesta de Paru Paru. Y te imaginarás las amenazas, porque sí recibí amenazas por eso. Sí, bueno. Bueno, el día de hoy estuvo con nosotros el gran Cristian Voltana Polo. Quisiéramos tenerte en una siguiente oportunidad, tal vez para ver el gran recorrido que tú vienes haciendo en recuperar las tradiciones, ¿no? Los relatos. Creo que lo que tú has hecho fuera del Cusco a nivel de comunidades, de las localidades, es muy importante. Te felicitamos por el trabajo Gracias. que tú tienes realizando. Y tal vez una última pregunta para terminar. ¿Qué tradición o qué elemento del corpus crees que se ha perdido en los años? Creo que se tiene que rescatar la simplicidad, porque la simplicidad conlleva que ya no sea tan complicado para los devotos acercarse a las imágenes. Yo creo que es muy importante respetar a la gente que, estando o no en una hermandad, quiere acercarse a una imagen, tal vez para tocar el anda o tocar un poco de la capa de la Virgen o cosas Claro. así. Yo creo que con tranquilidad y tal vez con orden de las mismas hermandades se puede permitir que la gente se acerque más e incluso, ¿por qué no dar más tramos para que más devotos carguen a las imágenes, a las que tal vez en ese momento se pueden hacer muy devotos de la imagen y seguidores para siempre? Oye, qué bonito detalle tuyo, que realmente se ha perdido ese espacio de devoción a nuestros hermanos cusqueños, porque realmente van al corpus para santiguarse, para tal vez pedir por algún familiar, y tal vez lo hacen mediante tocar la capa o acercarse lo más posible, y a veces las hermandades, digamos, en su rol de Custodios, cuidantes, ¿no? de custodios, tal vez se malentiende, y creo que nuestra fe, mediante nuestras imágenes, debería estar más cerca de nuestro Cusco. Estamos desde otro espacio acá, presentes en la casa del Inca Garcilaso de la Vega, acá desde el Cusco, Perú. Y bueno, continuamos la entrevista con nuestro gran amigo Cristian Voltana Polo. Cristian, ¿cómo ves un poco en ese recorrido, digamos, que tú tienes en las comunidades, anécdotas? Estábamos hablando en el interín hace un rato sobre las 5 apariciones de la vocación de Cristo. Claro. Mira, para comentarte el registro más popular de los 5 hermanos es el que menciona Rostorowski. Ella Claro. menciona a los 5 hermanos porque cita a Valderrama, paz descanse, el alcalde del Cusco que falleció, que él tradujo Antropólogo también que... Claro, y tradujo la autobiografía de Gregorio Condorcet Mamani, ese líder sindicalista de los cargadores, mítico del Cusco. Y él menciona a los 5 hermanos, ¿no? A Pampamarca, Huanca, Coyoriti, Agliamayo y Pampacucho. Estas 5 apariciones se dieron en la época, más o menos, se dice, ¿no? Como primer dato se tenía que era cercana a la revolución de Tupac Amaru. Claro. Pero por algunas menciones de los registros que se está haciendo de Pampacucho, porque se está haciendo el papeleo para que sea patrimonio de la nación, parece que estas apariciones son mucho más anteriores. Porque, por ejemplo, en Pampacucho había una primera mención del final del siglo XVIII,
pero al parecer es mucho más anterior. E incluso el mismo pueblo es más anterior. Pampamarca también como pueblo es anterior. Pampamarca y Pampacucho son de la Virgen Asunta, por ejemplo. Pero estas apariciones tienen la característica de haber sido Cristos, por así decirlo, vivos, que interactuaron con la gente. Y eso es algo impresionante. Interactuaron y hablaron con la gente. Por ejemplo, Coyoriti, que tiene estas dos variantes, ¿no? Que es la Roca y el Señor de Tayancaní. Huanca, que es un Cristo sanador, que aparece... Médico. El médico de los pobres. Pampacucho, que es un Cristo que habló. Hay dos versiones, con una pastorcita o con un pastor, con un niño que se había perdido parecido a lo de Marianito Maita, Claro. y que al regresar al lugar donde estaba este hombre que estaba sudando sangre y estaba escupiendo sangre porque le había dado tostado, que es la neumonía o bronconeumonía, encontraron al Cristo. O la versión del Señor de Pampamarca, que es un misti que tenía zapatos de plata, que una pastorcita lo había visto cuando estaba recogiendo algunas cosas y le había dicho que estaba cansado. Cuando fue a hablar al pueblo, fueron a buscar a ese misti sospechoso, adinerado, ¿no? Claro. Lo encontraron y lo llevaron al templo. Para el día siguiente no lo vieron en el templo, se había ido. Y volvieron al mismo lugar y lo encontraron otra vez. Lo volvieron a llevar con danzas y pidiéndole, ¿no? Hasta que lo dejaron en el templo y otra vez se volvió a perder. Fueron al mismo sitio de la aparición y ahí fue el padre haciendo penitencia, pidiéndole que no se vaya del pueblo. Incluso Gregorio Condori menciona que por eso en Pampamarca no hay señores ricos, no hay gente adinerada ni mistis, porque el único es él, y él es un justo juez, ¿no? Y Pampamarca, Pampacucho son devociones netamente de comunidades altoandinas, ¿no? Claro, Pampamarca está en Canas, pero se va por Combapata. Claro. Pampacucho es un poco más recóndito. El Sicuani, Canchis. No. La comunidad de Pampacucho, que está en Paruro. Porque el de Sicuani es un Pampacucho, por así decirlo, posterior. Correcto. Para centrarnos, es como has dado un dato bueno, ¿no? Porque que no se confunda tal vez esa similar a vocación que se puede tener mediante la localidad, porque también hay un Pampacucho hacia el lado de Canchis. Pero también hay uno en una comunidad que se llama Huayqui, si no me equivoco. Pero el Pampacucho original es de la comunidad campesina de Pampacucho, que está al frente de Cochiriguay, que es otra comunidad pasando a Aralpalpa. Es todo un viaje. Oye, qué grandioso ese recorrido de lo que tú haces como recopilador del folclore cusqueño, con datos muy puntuales, porque muchos tal vez solamente se centran en el tema de la tradición de nuestra ciudad del Cusco, pero el Cusco no solamente es citadino o la ciudad, ¿no? Sino hay una magnitud, digamos, en todo el Ande, en todo nuestro Cusco, ¿no? Y centrándote eso del relato de los 5 hermanos, ¿para ti es real? ¿Hay algo real en ese sentido? ¿O simplemente son imposiciones de alguna manera, pretextos que tal vez se haga utilizado para que se fortalezca nuestra fe en el Cusco? Hay una cosa que escuché hace años de un buen amigo que es sacerdote, que las apariciones no tienen que ser hechos meramente mágicos. ¿Ya? Mediante estos se generan videntes. Y los videntes son los que hacen real la aparición. Por ejemplo, para terminar de mencionar a los 5 hermanos, Agliamayo está en Puno, para empezar, está en Oruro. Es el lugar más recóndito al que he ido yo hasta ahora. Es toda una travesía llegar hasta Agliamayo. Pero todo lo que comenta la historia, por ejemplo, de la aparición de Agliamayo, que apareció en la cima de una montaña que hoy le dicen el Monte de los Deseos, en una pequeña roca, y luego de eso se hizo la imagen en busto, y la roca está dentro de esa imagen. Todo lo que se cuenta de Agliamayo, por ejemplo, yo lo veo ahí. El mismo lugar. El pueblo de Agliamayo, a pesar de ser recóndito y todo, es el inicio del río Uñoa, porque detrás de Agliamayo y de esa zona están los afluentes. Y Agliamayo, por su terminología, quiere decir el río de las águilas, ¿no? De las doncellas. Y este río se va hasta el lago Titicaca. O sea, yo no creo que a alguien se le haya ocurrido, en un lugar tan recóndito, aparecer una imagen tan sencilla por mero gusto. Yo creo que puede haber sido algo como se lo dicen los videntes. Porque aparte de eso, generar la historia de que una imagen
que es obviamente maguey y demás materiales, haya hablado con alguien y que esa misma leyenda describa esa misma imagen que vemos, Claro. es difícil de comprobarlo, pero también es un poco difícil de decir que es un mero invento. ¿Tuvo que haber algo que ver las huacas? Son Claro que puntos sí, tal vez donde se han claro que sí. dado, no solamente tal vez estas 5 apariciones, sino tal vez algo del argot, digamos, de nuestra fe. Claro, yo creo que la ¿Qué son las imposición huacas para ti? son lugares, como dirían los místicos, ¿no? Lugares o focos de energía, puntos donde hay carga energética. Y son lugares que fueron sagrados y lo son ahora. O sea, si el mundo cambiara dramáticamente otra vez, como en esa época en que estas grandes civilizaciones difundieron sus dogmas, yo Claro. creo que a pesar de que si es que existiera otro cambio dramático a través del tiempo, estos lugares seguirían siendo sagrados, porque es una característica que hay en México, en Guatemala, en Brasil, en Italia, en todos los lugares que han sido focos de cultura. Los lugares energéticos no dejan de serlos. Y son lugares en los que no solamente aparecieron imágenes, sino que son lugares donde la gente dice y jura y podría dar testimonio y parte de su vida diciendo de que ese lugar, mediante esa aparición o mediante esa devoción, le ha hecho milagros. Claro. Yo no creo que la gente invente que se ha sanado. Nadie se sana de un día a otro por voluntad de sí mismo. Tal vez exista la ley de la atracción, tal vez sean esos puntos los que generan eso, pero tantos testimonios de gente que dice que ha sido sanada, no que han escuchado o le han dicho o que se sanó mi mamá ni todo, ¿no? E incluso nosotros, los que somos muy devotos a algunas imágenes o algunas advocaciones, también somos testimonio de cosas a las que no le damos una explicación ni lógica ni objetiva, porque si queremos encasillar o conceptualizar esas cosas, le podemos encontrar una y mil razones. ¿Y Cristian, tú has sido alguna vez parte en tu fe de algún milagro? Yo he visto milagros, yo he visto, Coméntanos un poco. en mi devoción al Señor de los Milagros, yo he visto cosas interesantes. Yo he visto un niño que fue sanado, incluso testimonio de otras personas que había sido sanada, en una misa que tuvo, el 18 de septiembre, en San Francisco. También sé, en un periodo en el que yo me alejé un poco de la hermandad, de otro niño que fue sanado porque le pusieron un detente del Señor de los Milagros, en el Seguro Social, si no me equivoco. Y particularmente, yo me soñé alguna vez con Santiago, y él me avisó al poco tiempo de una enfermedad que iba a tener un familiar muy querido de mí, En un sueño, el en un patrón sueño. Santiago. Y el mismo día que le iban a operar, el patrón estaba en procesión, el año 2019, y se curó. Yo le pedí con tanta devoción a un Santiago al que yo siempre he respetado, pero por esa sincronicidad de fechas, yo sentí que era necesario que yo le pidiera a él ese milagro y me lo hizo. Y yo no creo que sea mera coincidencia, porque hay gente que incluso dice que ha recibido cosas impresionantes. Y no hablo de ganarse la tinca, ni de ganarse un carro, Claro. sino de lo más sagrado que tenemos, que es la salud. Que la salud. El patrón Santiago también toma mucha importancia en el Cusco. Ha sido y tiene, creo, hasta cierto punto un cierto documento de la corona, ¿no? De la época del virreinato. Él es denominado el patrón del Cusco. Claro, hay que recordar que en en el dibujo de Guamán Pumayala se ve pues, que Cusco es Santiago del Cusco, ¿no? Claro. Así que incluso hubo alguien, un exalcalde que le puso al Santiago del Cusco. Creo que la gente debió tomarlo por como era, porque Santiago del Cusco como distrito puede seguir existiendo, Creo pero que es hasta alcalde vitalicio. yo más lo veo como un patrón histórico. Claro. Obviamente el Vox Populi hizo que en 1790, si no me equivoco, o 1750, no recuerdo bien que el Señor de los Temblores sea oficialmente el patrón del Cusco, pero Santiago es un patrón histórico. Y con documento de la corona. Claro, y como tal, también tiene que tener un lugar especial en los corazones de todos. Claro, y qué bonito detalle que ese patrón, esa imagen que traen, bueno, España, los españoles, haya sido, digamos, parte tal vez de un milagro que tú nos estás compartiendo el día de hoy, porque son justamente las experiencias lo que queremos volcar acá y en ese recorrido tan lindo que tú tienes dentro de las comunidades, dentro de ese trabajo tal vez de fuera, que no creo que lo hagan muchas personas, muchos cusqueños, vemos ese trabajo tan
de detalle que tienes tan esmerado y realmente te felicitamos por ello. Entrando un poco al tema de lo que es el corpus en relación a los años, ¿cómo era tu corpus cuando eras niño? ¿Cómo Yo, lo vivías yo, con tu lo, familia, yo lo con tu describía como papá, tu mamá? el primer recuerdo que tengo del Corpus Christi. Obviamente yo hablaba, ¿no? Y yo no entendía el término Corpus Christi. Claro, Y, y yo le dije a mi mamá, este debe ser el desfile de los santos, porque yo lo entendía como tal. Pero y lo que a mí más me gusta es esa evolución de las organizaciones sociales que son las hermandades y cómo las andas han terminado de cambiar también. A mí me llama mucho la atención que nosotros en Cusco tenemos ese empeño de que sea pesado y que sea grande, ¿no? Eso nos gusta. como el que estábamos hablando de San Claro, Cristóbal. claro, no seremos como Guatemala, que son prácticamente buses, esas andas, pero el Cusco tiene ese empeño y creo que es algo más... ¿Qué anda ha cambiado? ¿No son las mismas andas? La de San Pedro cambió, la de Santana A ver, cambió, Santa descríbenos un Bárbara. poco. La de San Pedro era la famosa anda roja y blanca, porque era roja arriba y blanca abajo. Ya, Las andas de Santana, que eran más sencillas y ahora pues son más gigantes, pomposas. más pomposas. Las andas de Santa Bárbara y ahora pues, que tiene unas andas más bonitas. Recuerdo las andas doradas de Santa Bárbara. Esas andas del mismo patrón San Antonio, que hay videos de la primigenia que era rojiza, la segunda que era pan de oro y la de ahora, ¿no? Que es la de ¿Y el la que color normalmente usa. tendrá relación al tema del Cusco, digamos, como región? No, yo creo que las andas están más tienen más el objetivo de volver imponente la imagen. Yo creo que es eso. Porque si vemos las andas más antiguas, que son como la de la Virgen de Belén o la Virgen Purificada, o incluso el mismo Santiago, son andas que se empeñan en parecer una especie de tronos, ¿no? Claro. Que elevan a la imagen hasta un punto casi inalcanzable, ¿no? Claro. Ese empeño de enaltecer, Esa era la función en realidad claro, ese del empeño de anda. enaltecerlos, creo que es algo muy del cusqueño, porque en el sur hay características distintas. Hay vírgenes como la Virgen de la Altagracia de Ayaviri, que durante una época tuvo andas distintas todo el tiempo, y que llegó a salir incluso de una especie de rosa, era algo espectacular. Es algo muy del sur peruano, que tenemos de enaltecer a nuestras imágenes mediante las andas. Y el Corpus Christi, a través del tiempo, y felizmente hay registros bastantes del Corpus Christi, muestran que este cambio de andas también cumple el rol de que las hermandades y las organizaciones sociales en torno a las imágenes están una tendencia al cambio y a la mejora, Claro. ¿no? A la mejora. Si las andas se gastan, hay que cambiarlas. Y eso también es un ejemplo de que esta festividad se va a perpetuar. La fiesta del Corpus Christi, yo creo que es una de las que se va a perpetuar hasta nuestros tataranietos y muchas generaciones más. Al igual que el Lunes Santo y otras tantas, que son festividades, que son elementos inamovibles en nuestra identidad. Porque el Cusco no solamente es lo inca, las festividades del Cusco son estas. Y sin esto el Cusco pierde el encanto. Claro. Si sacamos esto, Cusco se vuelve una ciudad museo y nada más. Y no creo que querramos ser una simple ciudad museo. Y el cusqueño es así. Le gusta que sus festividades sean pomposas y cambiantes a través del tiempo. Porque yo imagino que en la época de la transición habrá habido una especie de crisis de decisión de cómo hacer el Corpus Christi sin la presencia de los españoles. Claro. Y en ese sincretismo de nuestro Corpus Christi presente y tal vez antes, ¿has identificado algunos elementos incásicos que realmente den, aparte bueno, del paseo de momias o la exposición que explicaste antes, algunos elementos que son netamente incásicos? Hay algunos. Por ejemplo, el adornar con canto a las bases a San Sebastián, que es algo que, por lo que entiendo, se ha recuperado. Es pues darle el estatus de inca, ¿no? De noble, Claro. inca a San Sebastián. O bueno, no les van a poner majaipacha, ¿no? Pero ponerle poncho, por ejemplo, Claro. a las imágenes, algunas imágenes, también es una muestra, quizá no de incasidad como concepto, ¿no? Porque sabemos ya que el poncho es algo más colonial, ¿no? Más de mezcolanza. Pero sí es un elemento que lo asumimos como netamente andino, hasta en un momento lo asumíamos casi como inca, y es una forma de adjudicarle ese rol también a las imágenes como San Blas o San Cristóbal, que a pesar de que en su momento hubo, pienso yo, críticas, creo que se debe respetar la forma de manifestar la devoción de la gente,
porque no es una falta de respeto, es simplemente un indumentaria. Claro. Yo digo, yo no creo que a San Cristóbal o a San Blas les moleste usar poncho, no creo. Aparte están en el Cusco. La forma de las capas de las vírgenes asemeja un poco a los apus, a la Pachamama. Según nuestra visión, sí. Al igual que el sudario, estilo faldón de unos Cristos, como el característico de los temblores, en un momento se asumió como tal, pero sabemos que no, porque es una característica europea, ¿no? Española, propiamente dicho, porque hay muchas vírgenes en España que usan ese tipo de capas igual, triangulares y demás. ¿Triangulares? Pero yo lo veo más como este hecho, ¿no? Yo creo que sí se dio en la época de la ocupación de los españoles, pero nuestros antepasados lo asumieron a su forma. Y yo creo que los dos conceptos son correctos, porque al darle ese estilo tal vez de faldón, ¿no? a los sudarios, se dice que era algo muy de la escuela cusqueña, pero yo recuerdo que se mencionó en algún momento un lienzo del señor de Burgos, de España, anterior a la ocupación, que ya tenía esa característica. Pero si acá los vimos así, ¿por qué no? El hecho de que las capas de las vírgenes se asemejen a Apus no quiere decir de que lo sean, ni quiere decir de que no lo sean. Nuestros antepasados lo vieron así. Es parte del argot. Claro, nuestros antepasados lo vieron así. Y hay otra corriente que dice que no. Irónicamente, los dos tienen razón. Y los dos son puntos que tienen que ser respetados. Lo importante siempre ha sido embellecer a las vírgenes en especial. Y no vamos a ir por encima de eso para decir que está bien o mal que tengan esa forma, ¿no? Claro. Además, ¿qué otra forma tendría? Sí, correcto. Queremos un poco centrarnos, hemos hablado de las andas, tal vez de las ropas, de los santos, ese trabajo que ellos hacen desde muchos años de poder bordar, debe ser complicado. ¿Alguna vez Sí. has visto de cerca algún trabajo de alguna ropa de algún santo? Sí, lo vi de cerca de mi buen amigo Michael Artaipe. Diseñador, o sea, Sí, maestro. él tiene ese... Él es un estudiante de Derecho en sí, pero tiene ese don. Es un artesano en la vestimenta de las imágenes. Y a mí me da mucha curiosidad. ¿Cómo se llama él? Michael Artaipe. A mí me da mucha curiosidad, y es joven, está empezando, por así decirlo. Ya. Pero me da mucha curiosidad que ellos se abocan tanto que llegan al punto en que quieren estudiar elementos de la imagen para llevarlos a la prenda. Ya. No puedo darle motivos muy recargados, por ejemplo, ¿no? a un San Sebastián, porque tengo que respetar su condición de militar, por ejemplo, ¿no? Y tengo que darle algo sobrio. No le puedo dar un estilo de virgen a un santo masculino. Aparte los ¿no? colores también prevalecen, ¿no? Hay ciertos colores que, al menos no tanto con las vírgenes tal vez, sino con los santos, no les puedes poner ciertos colores, Claro, ciertos matices. la característica es, bueno, el rey de esa característica es San Jerónimo, ¿no? Que no puede vestir de otro color que no sea rojo. Imagínate si fuera negro. No sale. No sale. No sale. Simplemente el párroco y el mayordomo quizás en una hipótesis tal vez, o una situación que tal vez no se da, simplemente el párroco o alguien simplemente no recibe y no lo visten, ¿no? Claro, no, es algo que no se podría cambiar. Y hay colores, ¿no? Que en algún momento se dieron, pero por alguna razón ya no se repiten, ¿no? Por ejemplo, había una fotografía de la Virgen de Belén con una vestimenta que da la sensación que era negra. Yo recuerdo haberla visto. ¿Qué año, más o menos? Debe ser de los 80. De los 80. Era una foto a color, pero se notaba que era de las primeras, creo, fotos a colores. No sé si era verde oscuro, o azul oscuro, o morado muy oscuro, pero daba la sensación de que era negra. Yo recuerdo bien esa fotografía. No la volví a ver, seguramente habrá generado polémica. Y a pesar de la belleza, son cosas que no se van a dar. El negro siempre va a estar asociado al tema del luto, Claro. a la pena, quizás. Claro, no, es ahí donde el criterio artístico no entra, porque lo simbólico siempre va a prevalecer. Eso es así. Oye, qué interesante. Y hay hasta cierto punto también elementos incásicos que les ponen a las ropas. Sí, hay características. San Cristóbal ha sido el que ha tenido más últimamente, ¿no? Incluso vi ese mapa, esa descripción crónica que hay de la visión de la cosmovisión andina que le pusieron delante, que se puede apreciar en el Museo de Santo Domingo, en el Coricancha. Y son elementos que más bien tratan de reivindicar, ¿no? Nuestra identidad. Y qué mejor mediante las únicas imágenes
o personalidades, por así decirlo, en las cuales reconocemos autoridad, que son ellos, ¿no? Es como decirles, tú eres parte de nosotros y estás feliz de estar acá. O sea, tú elegiste venir acá y como lo elegiste, te debe gustar esto, ¿no? Que es parte de nuestra identidad. Las imágenes, y lo decimos con mucho respeto a nuestros santos, nuestro Corpus Christi, se han tejido muchas historias alrededor de esta, que también está en relación al tamaño y que muchas de estas hasta hubieran sido reducidas en el tamaño, caso San Cristóbal. Creo que también llegué a escuchar alguna vez de nuestro papá San Jerónimo. ¿Qué de cierto hay en eso? No recuerdo dónde, pero yo recuerdo haber leído en algún texto que el que fue cortado fue San Jerónimo, no San Cristóbal. Yo recuerdo eso. Y yo recordé la mención de Alfonsina Barrio Nuevo, que dijo de que dentro de San Jerónimo encontraron monedas de oro. Es de ahí donde viene esa visión romántica de ella, ¿no? De que las imágenes tienen alma de oro, ¿no? Tal vez por ahí sea cierto, ¿no? Tal vez un corte para restaurarlo, quién sabe. Pero creo que San Jerónimo sí fue el cortado. No para reducir el tamaño, porque creo que anatómicamente no se ve muy grotesco, quizás sí. No soy tan estudioso de la historia y de la imaginería en sí misma, pero del que creo que sí es verdad debe ser de él, en algún momento por alguna razón. Te preguntamos a ti porque de alguna manera tienes los estudios en la Universidad Diego Quispe-Tito y la parte de hegemonía, digamos, de la estética de la escultura no se vería bien, ¿no? Pero a ti sí te parece que ha sido cortada. Por testimonios, dos, Y a de nivel de la Alfonsina estática y y de otros, sí. del estudio de la profesión. Mira, por lo poco que estudié restauración en sí, Diego Quispe-Tito, yo creo que San Jerónimo anatómicamente no está mal, porque yo recuerdo una fotografía de él sin vestimenta, sin ropa. Y me parece que no está anatómicamente incorrecto. Al final son mitos, ¿no? Que se corren en nuestros barrios, en nuestro Más que Cusco. nada por la parte de Alfonsina que dice que era una imagen con alma de oro. ¿Quién es Alfonsina? Alfonsina Barrio Nuevo, la de Cusco, la escritora de Cusco Mágico. Cusco Mágico. Porque de ahí es donde empezó lamentablemente la pérdida de algunas imágenes también, en Claro. pueblos en especial. Porque se difundió un poco eso de que todas tenían oro adentro. Ahí es donde empezó el problema. Por ejemplo, en Huancarpata desaparecieron San Juan de Dios y Santa María Magdalena, o la Virgencita María Magdalena, como le dicen ellos. Y tienen imágenes posteriores que son modernas. Lamentablemente en lugares se perdieron porque se difundió esa idea de que todas tenían oro adentro, plata o lo que sea. Y la verdad no. A ese punto, si bien es cierto, nos acabas de comentar, a ese punto queríamos llegar. Yo también de chico escuché muchas veces que realmente nuestros santos vienen a representar a las deidades incas y que cada una tenía dentro una huaca o un símbolo de porque los mestizos, el indio antiguo, nuestros antepasados en algún momento, a pesar de tal vez haber esta imposición buena, positiva de la fe católica, de alguna manera nuestros antepasados seguían teniendo esa vocación tal vez, digamos, pre-inca o inca, ¿no? Sí, yo recuerdo de un profesor de arte que tuve en el colegio incluso, que mencionó que en una imagen que estaba en el templo de San Francisco había un maíz adentro. O sea, yo creo que sí, en algún momento sí hubo aquellos que quisieron colocar dentro, ¿no? Puede prevalecer. Aquello de lo que ellos aún se sentían parte y no querían aceptar la imagen como un todo, ¿no? Como una verdad absoluta. Yo podría apostar que en el Centro de Restauración de Tipón se han llevado más de una sorpresa. Podría apostarlo. Sí. Podría apostar, porque alguna vez conversé con alguien por ahí y me dijo que sí. Efectivamente, hay imágenes que adentro tienen cosas extrañas, pequeñas deidades, símbolos que se nota que son prehispánicos dentro, ¿no? Quizá... ¿En qué imagen, por ejemplo? Recuerdo que me mencionaron de un San Isidro. Y San Isidro es agrícola. Agrícola. Así y tenía que, elementos, digamos. Así que no sería novedad. No sería novedad. No sería novedad porque San Isidro es la imagen que en el campesinado más se logró difundir, porque era su característica, porque Claro. era labrador y siempre hemos tenido problemas de agua acá en los Andes. Me hace recordar, también en parte, digamos, mío, en el recorrido mío como cusqueño, que Nuestro Señor de los Temblores en algún momento en una restauración
se llevaron la sorpresa de que tenía cartas dentro, ¿no? Sí, Entonces recuerdo. no hay esa extrañeza quizás de que nuestros antiguos cusqueños, siempre con el respeto a nuestras imágenes, le han dejado algo a ellos en su afán de devoción, de fe, o tal vez simplemente de petición, ¿no? De querer tal vez pedir algo, ¿no? Claro, hay que recordar que siempre ha habido esa relación romántica entre devotos e imágenes. Claro. Es por eso que la característica de la bendición, por ejemplo, es algo muy cusqueño, no se ve en otros sitios. El hecho de la bendición, que la imagen bendiga a la gente, es algo que casi no se ve. Y ese empeño de tocar la imagen y sentir que una parte de esa sacralidad pasa para bienestar de uno, también es una forma de humanizarla, de sentir que te escucha con el tacto si la tocas, ¿no? Y dejar cartas. El momento en el que se descubrió eso, particularmente para mí, no me causó mucha sorpresa, porque yo lo entiendo. Esa época, como ahora, se ve en El Señor de los Temblores, se personifica realmente a Jesús con Claro. él. O sea, es una imagen tan poderosa y que impone tanto respeto que tú ves a Cristo en él. Y si te convences de eso, crees que haciendo eso de dejarle cartas, te va a escuchar quizá en primera fila, ¿no? Con cierta preferencia. Porque al humanizarlo también es como insistirle, llegar hasta el último, ¿no? Claro. Y darle a él personalmente la petición, la carta. Así que no creo que No sea es el único no es tampoco. una extrañeza. Sí, no creo que sea el único tampoco, que tenga esa ¿Cómo ves característica. actualmente la fe en el Cusco? ¿Se ha perdido? ¿Hay más devoción? Lo digo también desde un punto de vista que tú eres también parte de una hermandad, ¿no? Del Señor de los Milagros, y tienes de cerca también la responsabilidad seguramente. Quizás nos gustaría que en algún momento puedas llegar a ser presidente de la hermandad. Lo decimos con mucho respeto, porque hay una evolución, hay tiempos, hay experiencia también. Pero ¿cómo ves la fe actualmente en nuestro Cusco? Yo lo voy a escribir en dos procesos, de los cuales creo que conozco uno por teoría y conozco uno porque lo he vivido. Mediante, especialmente, ¿no? Si queremos conocer el gran hito como nación, es la guerra con Chile. ¿Ya? Claro. La guerra con Chile que dejó un país en ruinas, que lo describe de una forma muy cruda González Prada, ¿no? Y González Prada viene de una corriente en la que cree que la iglesia también fue parte de la culpable de ese hecatombe que fue la guerra con Chile. Y eso hizo que los devotos evolucionaran, ¿no? Porque esa época, al igual que ahora, fueron los agentes sociales los que hicieron que la iglesia perdurara. Claro. Las manifestaciones devocionales populares. En Lima, al menos, hay los milagros, Santuario de Santa Catalina, Santa Rosa, San Martín. Ellos fueron los que permitieron que la iglesia existiera con la misma relevancia que la época pre-guerra con Chile. Pero hubo corrientes ideológicas que se establecieron y el anarquismo que fundó Prada, que generaron rechazo hacia la iglesia, pero un rechazo fanático hacia la iglesia. El hito que yo conozco, que es este de la pandemia, ha generado algo muy parecido. El devoto se ha hecho más devoto, pero el anti se ha hecho más radical. Y es por eso que creo que la sociedad está dividida entre dos corrientes claramente ideologizadas por creer y no creer. Yo creo que el creyente sí manifiesta mucho más su devoción ahora y la defiende más porque se siente en la obligación. ¿Por qué? Porque los ataques son más directos ahora. La gente que rechaza las devociones católicas en especial ya no se oculta, se muestra, ya lo dice públicamente. Y hay corrientes ideológicas y sectarias que están empeñadas en atacar directamente a la iglesia. A pesar de que estamos viviendo un momento crítico con la guerra judeo-palestina o judeo-musulmana, la víctima va a seguir siendo la iglesia, y más que nunca. Claro. Es algo que se ve en España, es algo que se ve en México, es algo que se ve en Guatemala, y es algo que se está viendo en el Perú ahora. Yo creo que es otra época en la que los agentes sociales van a ser los que van a defender su derecho a manifestar su devoción como quieran. Y es la iglesia una entidad que siempre ha sido un poco irónica en este aspecto, Claro. ¿no? Porque la historia lo ha demostrado así, no es porque yo lo diga, es la historia la que demuestra que la iglesia es un poco irónica en este aspecto. Y yo veo otra vez los agentes sociales, porque lo que vi ayer nomás, solamente ayer,
¿Qué pasó? En la despedida de las cruces de Yucay, me demostró que es la gente la que está empezando a defenderlo, Lo suyo. lo suyo, Claro. porque sabe que sin la iglesia no existiría eso. Sin la iglesia no existiría la fiesta de Pentecostés en Yucay, por ejemplo, porque son las cruces las celebradas. Y la gente, yo noto un empeño más de defender su tradición y de participar, porque tienen temor de que desaparezca. Y es por eso que incluso acá en el Corpus Christi, yo veo hermandades con personas mucho más comprometidas. Yo respeto mucho a las personas que incluso van en contra de todo para defender su derecho a manifestar su devoción como quiera. Porque nadie tiene un empeño en faltar respeto a la imagen ni nada. Lo que quieren es defenderla. Pero hay ciertos agentes que deberían ayudar en esa defensa, pero son los que más han atacado. Y son incluso algunas instituciones que, sobre pretexto de la pandemia, han visto como primera excusa de censura las manifestaciones devocionales, cuando creo yo que era lo que más se necesitaba en ese momento. Claro, por el tema del contagio, el tema... Claro, pero yo he viajado en la pandemia. Creo que he sido el único que ha viajado en la pandemia a buscar algunas manifestaciones y las he encontrado. ¿En qué devoción estuviste en la pandemia? He ido a la bendición de la Virgen de las Nieves en Tinta, he ido a San Bartolomé en Tinta, a la Virgen del Rosario. ¿Qué peculiaridad tiene la Virgen de las Nieves? ¿Qué? ¿Qué peculiaridad tiene la Virgen de...? ¿Peculiaridad? ¿Y ha aparecido...? La Virgen de las Nieves tuvo la voluntad de quedarse ahí. Se le dice la Virgen de las Nieves porque cuando llegó a Tinta, al día siguiente que tenían que seguir el camino, nevó. Es una Virgen dolorosa. Es una Virgen dolorosa. Pero se le dice Virgen de las Nieves. ¿Por qué? Y es una de las vírgenes más bonitas que he visto hasta ahora. Es preciosa. ¿Y qué tal la festividad en pandemia? Solo fue la bendición. Solo hicieron una bendición con la reja cerrada. Y habíamos pocas personas. Yo la verdad ni siquiera sabía cómo iba a regresar. Felizmente pude regresar. Pero yo vi en ese simple hecho, o en ese simple acto devocional, algo casi revolucionario. Porque ellos dijeron, nosotros queremos recibir la bendición de la Virgen. Nosotros no queremos hacer una fiesta. Más puro. Nosotros no queremos salir cercano. a bailar. No queremos tomar chicha ni nada de eso. Nosotros ahora necesitamos de la Virgen. Y ese acto de rebeldía a mí me conmovió demasiado. Me conmovió. Es uno de los momentos que más voy a recordar en mi vida. Y seguramente cuando sea abuelo será una de las primeras cosas que cuente a mis nietos. Qué bonito. Porque ideológicamente hablando, hablar de acto devocional católico y rebeldía es usualmente algo separado. Pero en ese momento yo vi que se unieron contra una presión estatal y política que decía que se podía hacer casi todo, pero eso no. Y la gente se rebeló, sin lanzar una piedra, Claro. sin quemar un local, sin saquear nada. Un acto de rebeldía devocional. Y es algo que... Son manifestaciones puras. Sí, y es algo de lo cual yo estoy muy orgulloso de haber registrado. Qué bonito. Muy orgulloso. Estuvo el día de hoy con nosotros nuestro invitado especial en este episodio 2 de Cusco Podcast, Cristian Boltana Polo. Nos gustaría poderte tener en otro espacio, tal vez tus últimas palabras para este compartir que hemos tenido el día de hoy. Claro, me quedo con lo último, ¿no? Que tenemos que defender nuestro derecho a manifestar nuestra devoción, nuestras tradiciones y nuestra fe, sin que nadie venga a decirnos si está bien o mal. Porque si son elementos de nuestra identidad, no desde nuestros abuelos, sino desde hace prácticamente 500 años, nadie tiene que decirnos hoy día que tiene la patente de la verdad. Correcto. Porque si han pasado 500 años, más o menos, ¿no? Hablando desde la llegada de los españoles, hasta este momento, y estas manifestaciones han evolucionado con el tiempo, es porque son parte de nosotros. Si se habrían cortado en la época de la transición o con alguna otra revolución, ya sea Mateo Pumacagua o quien sea, no serían parte de nosotros, pero lo son. Y si es parte de nuestra identidad, tenemos que defenderlo, porque así como defendemos nuestro apellido, también defendemos las características de la personalidad de nuestras ciudades. Correcto. ¿Qué somos sin la cultura? No creo que querramos ser como esas sociedades tan hipermodernistas, donde lo más revolucionario, lo más espectacular que pasa es que un McDonald's abra cerca de
Burger King, ¿no? Claro. No somos eso, nosotros somos algo más y somos el foco de una cultura, la única cultura grande del hemisferio sur. Vamos a seguir evolucionando. Que nadie nos quite el derecho de seguir siendo lo que somos. Perfecto. Cristian, como persona entendida, investigadora de nuestro folclore cusqueño, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Qué plataformas estás manejando? Tal vez a ese público que tal vez ha interactuado, quiere interactuar contigo, y cómo te pueden ubicar. Claro, yo estoy más activo en YouTube, en realidad. Subo más mi material en YouTube. Tus canales, los nombres. El nombre es Sincretismo. Como Sincretismo de Cusco lo van a encontrar. Y uso el de Facebook para las fotografías y demás, pero hay tanto comentario agresivo en las redes que prefiero enfocarme más en los videos. Es en YouTube donde subo más y tengo un montón de material. Y el que desea puede bajarlo, usarlo. Si quieren quiten el sello, córtenlo. Lo único que yo quiero es que los registros se suban, porque se tiene que publicar esto y en algún momento será un banco de información que servirá para alguna institución o para la sociedad, porque yo tengo cosas que ya no se van a volver a dar. Por ejemplo, lo de la pandemia. Claro, yo recomendaría que eso lo bajen, porque es algo histórico y no vaya a ser que mañana más tarde YouTube caiga. Porque claro. puede caer, y si cae se pierde todo eso. Felizmente tengo toda la información, ¿no? Pero en YouTube está para el público. Perfecto. Bueno, estuvo el día de hoy con nosotros nuestro invitado especial en este episodio 2 del especial de Corpus Christi, Cristian Boltana Polo. Y pueden ubicarlo a él mediante estas plataformas que son tanto el Facebook, el YouTube, como Sincretismo Cusco. Igualmente, queremos hacer una mención especial y el agradecimiento a la Casa del Inca Garcilaso, de la cual, pues, mediante la Dirección de Cultura y mediante su directora, han hecho posible esta filmación el día de hoy. Y esto fue Cusco Podcast. Estamos en Instagram, en Facebook, en Spotify y también en TikTok. Muchas gracias.